en la derecha que hoy día se sigue resistiendo, sino en la concertación también. Pero yo creo que hemos logrado ir avanzando tanto socialmente como políticamente para darle viabilidad a este proyecto. Y después de las declaraciones del presidente se genera una situación en donde la derecha se vio obligada a entrar al debate quizás en un tono un poco más serio con el que lo había hecho antes, algunos más, otros menos. Pero yo creo que se hace insostenible mantener un sueldo de los parlamentarios que está tan desenfocado no solo de la realidad chilena, sino de la realidad internacional. En donde no hay ningún otro país de América Latina ni de la OCDE que tenga una relación entre el sueldo mínimo y el sueldo de los parlamentarios de 1 es a 34, 35. Eso Hoy día. incluye toda la... No, las asignaciones no son sueldos. Las asignaciones son para pagar a los a los asesores. Son gastos de pega, digamos. Son gastos. Sí, porque a veces se confunde, ¿no? Sí. El monto y... Es bueno que eso no se sí. confunda porque las asignaciones son para... no es plata que se vaya al bolsillo de los parlamentarios con lo que se pagan las sedes distritales. Yo soy de Magallanes, algunos casos los sí. pasajes. Bueno, en algunos casos sí. Bueno, en algunos casos efectivamente. Pasó y por eso se cambiaron las reglas. Claro. Y eso efectivamente tiene que fiscalizarse con mayor celo, pero el sueldo de los parlamentarios, que hoy día bruto es de más de 9 millones de pesos, líquido más de 6 millones, es algo que indudablemente es insostenible que se mantenga, y yo espero que el gobierno efectivamente le ponga urgencia a nuestro proyecto y se pueda discutir. Hay algunas objeciones que yo siento la derecha ha utilizado como excusa, pero que pueden ser razonables dentro del debate, como por ejemplo ampliar esta rebaja a otros altos cargos del Estado. Y ojalá, Los ministros, como los ministros, por ejemplo, incluso jueces de corte. Y eso, bienvenido sea que se debata. Pero el seguir llamando a esta propuesta populista, el seguir diciendo como el diputado Urrutia no el facho, sino, o sea, bueno, los dos son medio, pero Osvaldo, digamos, Osvaldo, no Ignacio, diciendo de que esta es una cuestión que proponen unos niños que tenían mesada antes de llegar, pero yo merezco mi sueldo. Bueno, cuestiones como esa yo creo que se van quedando cada vez más en el margen. Y el debate ayer, hoy día está más empoderado, así que yo creo que vamos bien, vamos avanzando. Don Jaime. Mira, yo he tenido la misma opinión desde el origen que ellos lo hicieron. Y yo soy favorable a que discutamos sobre la dieta de los parlamentarios. Por supuesto que con algunas prevenciones, entre otras, como dice Gabriel, que para algunos puede ser excusa, para mí no es ninguna excusa. Hoy día la dieta está puesta, no sale el monto, sino que dice que tiene que ser equivalente entre los tres poderes del Estado. Porque en una república con separación de poderes como tenemos nosotros, entre el judicial, el ejecutivo y el legislativo, tiene que haber equivalencia en los altos cargos. No, bueno, pero también se suma a lo mismo, de hecho. Tiene que haber equivalencia en los cargos. ¿Y qué significa que haya equivalencia? Que todos tienen la misma dieta. Los ministros de las Cortes, los ministros del Ejecutivo y los diputados y senadores. Por tanto, a mí me parece que si uno discute sobre las dietas, necesariamente tiene que hablarlo en los tres poderes del Estado, que no haya desigualdad en uno con respecto a otro. Y por supuesto también en las empresas públicas. Cuando uno ve los sueldos de algunas de las empresas públicas y ve los resultados de esas empresas públicas, dice, en ninguna parte habría sido algo como eso. Entonces me parece perfectamente legítimo que nosotros tengamos esa discusión. Yo no me metí a ser diputado para ganar plata. Y por tanto, si es que después de esa discusión seria, sin demagogia, llegamos a que hay que rebajar la dieta un 30%, 40%, bueno, así será nomás, y punto. No tengo ningún problema, yo no me metí a ganar plata. Ahora, es obvio que en promedio la dieta hoy día sobrepaga a la mayor parte de los que son hoy día diputados y senadores. Si tú lo midieras a ellos, ¿cuánto ganarían si estuvieran en el sector privado? Probablemente la mayoría no tendría el salario que tienen hoy día. Entonces, me parece todavía mejor que uno discuta y diga, bueno, ¿cuánto es eso? Obviamente siempre el sueldo tiene que ser igual entre los diputados y los senadores. Hay algunos que podrían tener mejores remuneraciones fuera de la Cámara de Diputados y otros que no. Entonces, me parece que está bien que nosotros tengamos esta discusión, pero yo lo que sí pido es que no hagamos de esto como una especie de que hay un grupo que tiene toda la verdad revelada y otro grupo que son todos los que ellos detestan. Porque no es así. Simplemente entonces tengamos esa discusión. Y por último, si hay algo que ha significado mucha plata, casi 8.000 millones, significa haber aumentado de 120 a 155 la Cámara de Diputados. Y era completamente innecesario. Entonces, yo creo que es perfectamente bueno haber cambiado el sistema electoral
A mí me gustaba el sistema uninominal, cómo se eligen a los alcaldes, pero haber subido a 155 también significa más gasto, inclusive si le bajáis el sueldo. Entonces, también eso tiene que ser parte de la discusión. Yo creo que Chile no necesitaba tener 155 diputados, bastaban 120 con el sistema uninominal que me gustaba a mí, y si no, con el sistema proporcional que podía haber sido también perfectamente bueno. A mí me extraña que Jaime diga o más bien, me alegra que Jaime diga que esto se discuta. Y por lo tanto, me sorprende que haya votado. Yo creo que votó en contra. No estaba en la sala. No estaba. Y la vez anterior que lo votamos, lo voté a favor. Bueno, toda la UDI, salvo si no me equivoco dos. Un parlamentario Durán. Es de RN. Es de RN, pero no el que es evangélico, el otro. Sí, es de RN. Bueno, toda la derecha entonces, salvo este parlamentario Durán, la Marcela Sabat y el que era jugador de fútbol, que no recuerdo el nombre, que jugó en Cobreloa. Bueno, salvo 3 votaron en contra de que se discutiera este proyecto. Entonces, yo lo que he visto por parte de Prieto. Pablo Prieto. Yo lo que he visto por parte de un sector mayoritario de la derecha es excusas para evitar esta discusión. Entonces, ojalá la postura de Jaime sea la que prepara, pero hemos visto que es permanentemente minoría en sus diferentes espacios. Así que, pero me alegro de que sea su postura. Y como digo, totalmente disponibles para debatir esto a una ampliación hacia otros poderes del Estado. Ahora, yo creo que esto no tiene tanto que ver con la discusión de cuánto dinero es el que se ahorra, porque el dinero que se ahorra va a seguir siendo marginal a la hora de hacer perdón, estoy medio resfriado, a la hora de hacer políticas públicas, sino tiene más bien que ver con el valor que le asignamos al trabajo y por qué el sueldo de un parlamentario vale 35 veces más que el sueldo que realiza una persona que en Chile gana el sueldo mínimo, que son del orden de las 800.000 personas en Chile. Yo no estoy diciendo que los parlamentarios tengan que ganar el sueldo mínimo. De hecho, nuestra propuesta es que no pueda superar las 20 veces. Puede ser menos, pero que no pueda superar las 20 veces. Lo que va a seguir siendo alto. Pero para que se hagan una idea, en España, por ejemplo, Creo que hemos descubierto la clave para subir el sueldo mínimo. Por ejemplo, no es malo. En España, la solución, la relación es de 1:5. Sí, pero ellos pueden tener empleos por el lado. Ellos pueden tener empleos por el lado. No es de dedicación exclusiva. Ese es uno de los casos. Hay otros casos en donde no pueden, el máximo de la OCDE es 1:12, en donde la mayoría de los lugares no pueden tener empleos paralelos. Y lo otro, respecto a la disminución de parlamentarios, yo no soy partidario, estoy abierto a discutirlo y votaría a favor un proyecto para que se discuta. Pero no soy partidario en principio de una reducción de parlamentarios, porque me parece que el Parlamento hoy día expresa sustantivamente mejor la diversidad de la sociedad chilena de que lo hacía el Parlamento anterior. Ahora, es evidente que el Parlamento anterior era tan cerrado o tan estrecho producto del binominal. Si es que eso se demuestra de que puede cambiar y se puede mantener una diversidad, una proporcionalidad, yo estoy abierto a discutirlo. Pero me parece que utilizar eso también como una suerte de empate, como lo ha hecho Paulina Núñez permanentemente, por ejemplo, en donde dice, no va a disminuir el sueldo de los parlamentarios, si queremos ahorrar, bajemos el número de parlamentarios. Eso me parece que también se termina utilizando como excusa. Como lo plantea Jaime, a mí me parece razonable y estoy abierto a discutirlo. En principio estoy en contra, pero no le tengo miedo a ese debate. Así que ojalá se siga avanzando en esto, se le ponga urgencia al proyecto. Nosotros cuando presidamos la Comisión de Constitución lo vamos a hacer sin ninguna duda. El Frente Amplio seguramente lo voy a presidir yo o Tomás Hirsch. Está por decidirse, pero esperemos que esto se vote más temprano que tarde. Sí, interesante. A propósito de lo que ustedes plantean de experiencias internacionales, por ejemplo, es muy riesgoso obviamente que los parlamentarios tengan trabajos paralelos, ¿no? Que no sean dedicación exclusiva ser senador y diputado. Eso no es una opción que esté contemplada, ni mucho menos. Bueno, depende de dónde. Bueno, hoy día en Chile no tú puedes hacer clases por de pronto. No está estrictamente legislado Eso con respecto no está a los funcionarios públicos, sí. Pero los diputados y senadores no. No está reglamentado y fue parte de una discusión en las leyes de probidad que si se permitían ciertas horas o no. De hecho, tú puedes recibir
otra renta, pero no puedes tener otro empleo, que es distinto. Claro. O sea, podrías tener, no tengo idea, Si uno escribe un una libre, casa. o si uno escribe un libro, Claro, le puede podrías llegar tener el- esos ingresos. claro. Podrías tener no sé, arrendar un departamento y recibir esos ingresos, digamos. Que muchos lo hacen, muchos tienen acciones en diferentes lugares. Y que está bien que uno pueda hacerlo, pero yo creo que también, y hay que tener cuidado con eso, que si uno rebaja la dieta a tal punto en el cual para muchos de los que están ahí, no sé si muchos, pero para un porcentaje relevante de los que están ahí, les significa mucho menor salario que el que obtendrían afuera del Congreso, tú deberías también permitir que ellos pudiesen tener, por ejemplo, actividades académicas. Los médicos para eso lo hacen más fácil porque ellos tienen sus propias consultas y a veces lo resuelven. Pero para el resto de los profesionales Yo lo que me he dado es cuenta, difícil. Yo lo que me he dado cuenta en eso, Jaime, es que el nivel de pega que tiene un parlamentario que se toma en serio la pega, el No, otro es día exclusivo. me hicieron la encuesta de la CACEN. De casualidad salió sorteado el lugar donde habito. Y me preguntaban cuántas horas trabaja semanales. Y dije, chucha. Como 11 horas, 12 horas diarias. O sea, cuando uno si es que es en serio. Esto no lo digo para victimizar ni mucho, sino No. que entonces pensar de que es posible tener un trabajo paralelo permanente me parece un absurdo. Y yo creo que si hay alguien que se quisiera, que se le dicen, ¿sabes que vas a ganar 4 millones de pesos? Dice, no, entonces no. Yo tengo la impresión de que preferiría que no esté ahí. O sea, además, no digamos, y en esto yo no sé si convendrás conmigo, que la calidad de los parlamentarios, la calidad del debate parlamentario es particularmente alta. No, yo creo que han empeorado bastante, eh, a pesar de que hay algunos que podrían haberlo mejorado. Pero sí, no, sin duda. Y ¿Cómo yo eso, creo a pesar de algunos que hay que no, podría- que entraron varios que yo hubiese esperado. Mi expectativa era que era hubiesen más alta, mejorado más alta, el nivel del debate y eso no ha Yo ocurrido, también, digamos. Es yo parte de mi frustración a estos 3 meses de haber iniciado el Congreso. Uno de los argumentos más recurrentes que yo escuché sobre los altos sueldos en los parlamentarios es que de esta manera nos asegurábamos que entraba buena gente que si no iba a elegir estar en el mundo público porque no le resultaba atractivo el mundo el mundo privado. porque no Había le iba a algunos que decían antes de que si es que no los sueldos no eran muy altos, los parlamentarios eran susceptibles de ser corrompidos. Ese era el otro argumento. Se corrompieron igual, digamos, como no, Lo que pasa es que- en la ambición, cuando alguien tiene ambición y no tiene una ética de la convicción para estar en política, se va a corromper igual, gane Claro. 20 palos o Uno. 3 palos. La O sea, la ética o un no palo. corre por el Sí. lado de la baja. Se va a corromper igual. sí. Efectivamente. Los Y Fulvio además, Rossi, los- esa lógica de querer tener un salario más alto para atraer talento, yo creo que vale más para cargos técnicos en el Estado Claro. que para cargos que son electos popularmente. Entonces, por eso a mí me parece que es perfectamente legítimo discutir esto. Ahora, y espero que lo avancemos. Entonces, yo de verdad creo que Yo uno, veo un uno lo puede pronóstico. avanzar sin... o sea, para mí son esas como condiciones de equivalencia entre los poderes del Estado, más las empresas del Estado, y yo creo que vamos a tener que tener esa discusión eventualmente, y al interior de mi partido yo planteo esto varias veces. Y yo sé que hay varios otros que están en la misma parada. Entonces no es única, y al contrario, algunos hemos pensado decir, bueno, ¿y por qué nosotros no planteamos algo? Ahora, varias de estas cosas implican iniciativa exclusiva del Ejecutivo. claro, porque hay que modificar. Exactamente, Sí. porque modifican Asignaciones rentas, y, presupuestarias. exactamente. Entonces, yo ahí también le pido al Ejecutivo que haga una propuesta, que la hagamos para que la discutamos. Entonces, que no sea solamente una que diga que hay que desacoplar de la Constitución la equivalencia de dietas, sino que hagamos un proyecto como tal que vea lo que hoy día está puesto en decretos y otras cuestiones, que lo hagamos como proyecto de ley. Se suma así, Velorio, a la cantidad de gente que le pide, como senador Chaguán, al Ejecutivo que haga cosas, digamos. Bueno, pero es que esto lo pasa si el presidente dijo lo que dijo, y yo le creo lo que él dijo que consideraban que era más alta, bueno, entonces discutámoslo, y dado que es exclusiva del Ejecutivo, la atribución exclusiva, que lo haga. Y yo encantado de participar en esa comisión para hacerlo. Perfecto. Menciono al senador Chaguán porque fue una de las pocas noticias políticas realmente que me llamó la atención, estando yo ocupado en otros ministerios, y realmente lo confieso como muy poco atento a las noticias, pero lo del senador Chaguán fue, no sé si violento es la palabra, pero al menos fue brusco. Fue brusco, que sobre todo porque además, y lo conversamos al inicio del programa, la discusión se centró en que si era correcto o no decir que a una mujer había que echar la patada, cuando eso es el menor de los problemas, digamos. No quiero decir,
y que se entienda bien, que está bien decirle eso a una mujer. Quiero decir que ese no es el fondo del asunto. Quiero decir que uno, se está haciendo una crítica al funcionamiento de un ministerio, y dos, que se está haciendo desde un partido importantísimo para la coalición, y lo está haciendo un senador que, recordémoslo, fue harto disciplinado en la candidatura. Fue el que se cuadró con Piñera cuando fue a Valparaíso y en algunos momentos lo pasó mal. Y ahí estaba Chaguán al lado de Piñera, y ahora dice, se me agotó la paciencia, este gobierno no tiene capacidad de procesar iniciativas legislativas, que me parece al menos algo a lo que hay que ponerle atención. ¿De qué se ríe? El diputado Boric. No, es que las declaraciones de Chaguán fueron... O sea, yo dos cosas. Uno, es bien terrible que no puedan existir espacios privados para conversar. O sea, como a nosotros nos ha pasado en el Frente Amplio, que te filtren todo, ¿no? Y que no puedas confiar en nadie, o sea, para tener una discusión, me parece que es terrible. Ahora, independiente de eso, yo solo me refiero al tema de sacar la patada. Me parece que no es tan menor, porque en el contexto en el cual estamos hoy día es evidentemente inaceptable una declaración. O sea, siempre lo era, pero hoy día se vuelve más prístino de que es inaceptable tratar a una persona, pero en particular a una mujer, de esas características. O sea, de esa manera. Si no había mil mejores maneras de decir de que no le gusta cómo está haciendo su gestión. Ahora, la falta de instalación del gobierno, la lentitud, todo eso son problemas que me parece legítimo plantear, y no puede ser de que fuera de esta frase, digo, no puede ser de que se provoque un escándalo nacional con portada de diarios y que haga casi un troleo porque alguien plantea una crítica fuerte al gobierno de turno. Nosotros en el Frente Amplio también hemos tenido críticas muy duras y no tiene que dramatizarse tanto. O sea, a mí me molesta cuando lo políticamente correcto apunta hacia la homogeneización del debate público. Claro. Y ahí yo creo que se genera un problema relativamente grave porque se pierden los matices, se pierde la posibilidad de profundizar los debates, se genera autocensura. Entonces, insisto, pésimo respecto al trato a la ministra Pérez, pero respecto al resto, yo sin meterme en el fondo del asunto, porque no tengo idea cuáles son las internas de Chile Vamos, pero creo que se tiene que poder debatir con un poquito más de soltura en el país. Mira, yo lo primero, eso como que te filtran. Yo aprendí hace mucho rato que todo lo que uno dice en una reunión donde hay más de 4 personas, 5 personas, es en on. No es en off. Sí. Entonces, más bien lo que uno tiene que tratar de empezar a leer es quién lo filtró y por qué. Y ahí hay parte de agenda, que quizá alguien filtró una parte que le convenía y después el otro filtró la otra parte que no le convenía. Entonces, uno tiene que ir armando ese puzzle. Pero más allá de si se filtró o no, porque ya apareció. La expresión sacar a patada es completamente inaceptable. Si hubiera sido para un hombre. Igual, o sea, obviamente en el contexto actual... Es igualmente inaceptable para hombre y mujer. Sí, referirse a una persona, una persona a otra. Lo que pasa, claro, lo que decía diputado Boric, además, en el contexto en que estamos, me parece que es como no entender nada. Pero tampoco tú puedes decir que a un ministro hay que agarrarlo a patadas para afuera, tampoco es razonable, digamos, no se entiende, ni siquiera en una crítica política interna. Yeah. Menos cuando está tocada por una cuestión personal. Claro, entonces, cuando la crítica se ve porque había sido desvinculado un primo del Ministerio de Cultura. Entonces, cuando uno ve que la crítica y la dureza de la crítica tiene una explicación más bien personal de por qué no nombraron a uno o a otro, o porque sacaron a uno o a otro, entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo legítimo en la crítica? Toda la cuestión, llamémoslo así, ideológica, programática, eso es perfecto y me parece bien, y comparto con Gabriel que uno que pueda hacerla tanto en público como también privadamente. Pero la otra me parece que no ha lugar, porque es parte de lo que nosotros criticamos en campaña. Uh-huh. Dijimos que queríamos tener a los mejores trabajando en el Estado, que no fuera el apellido el que te jugara ni a favor ni en contra, que fuera tu mérito y tu talento. Entonces no podemos ver que las principales críticas que hagan algunas personas de los partidos sea porque no nombraron a uno u otro. Ahora, Chaguán también dijo que había una serie de ministros acá que parecían nombrados por el Todopoderoso. Entonces, está bien. Y la pregunta es, ¿qué es lo que tendría que cambiar de esos ministros o
de Chile Vamos, porque hoy día aparece también el presidente RN haciendo una crítica. ¿Qué es lo que tendría que cambiar para que ellos sientan de que aquí es una lógica de coalición? Yo me imagino que eso es lo que discuten en el comité político. O sea, a mí no me dicen qué es lo que se discute en el comité político por razones obvias, digamos. Porque van los partidos, digamos, y los presidentes de los partidos. Yo no soy parte del partido. Y yo no soy parte de la presidencia del partido, ni de la dirigencia. Entonces, dicho eso, yo me imagino que ese es el tipo de cosas que se discuten ahí. Y no sé, si yo tuviese que hacer una crítica, es que nos piden demasiado jugar de memoria, dado que estábamos en onda futbolera, adentro de la Cámara de Diputados, dentro del Congreso, pero para jugar de memoria uno tiene que antes haber sabido cómo jugar, cuál era la estrategia, en qué lugar jugaba cada cual, Claro. Y no solamente improvisar. Entonces, ahí sí nos hace falta una agenda más clara y que sería bueno que quizás nos convocara al mismo presidente, a los parlamentarios y también a algunos alcaldes y otros y decir, mire, esta es nuestra agenda, esto es lo que queremos, planteemos las críticas, por dónde sí, por dónde no. Y más allá de caer... ¿Estoy entendiendo bien o no existe una comunicación fluida desde, digamos, la presidencia hacia el resto de la coalición? Rol del O sea, ministro Blumel. Lo que hay es que en proyectos específicos, por supuesto que sí, los ministros se juntan con sus parlamentarios y discuten la cuestión prelegislativa o cuando se presentan los proyectos. El ministro Blumel en eso ha sido un buen líder de poder aunar las distintas posiciones y todo. Ya, pero eso es Pero caminar mirándose los pies, digamos. pero en la el largo cuestión- plazo, en lo que pero queremos claro, hacer en 4 años. La política como tal es del comité político y el comité político tiene que después pasar para el resto. Y yo creo que ahí falta. Y falta, obviamente, porque la contingencia te come, porque siempre hay cuestiones que son urgentes. Entonces, ahí sí necesitamos una mejor articulación. Entonces, en eso el senador Chaguán, a quien le tengo buena, tiene razón. Nos hace falta esa discusión, pero yo creo que hay que tener cuidado con esta crítica tan como personal. Ya. Porque aquí hay una cuestión política que es la que hay que ver y que ojalá que nunca se mezcle con que se me pusieron cargos o no, porque eso sería patético. Ya. Sí, pero a mí me parecía advertir una suerte de viejos rostros que del primer gobierno que se instalan de nuevo y como que en un momento en que se exige mayor participación desde todas las áreas, conversábamos recién de cómo se amplió el legislativo, es porque durante décadas la política chilena fue muy elitista, muy reducida a una pequeña parte de la sociedad, y me parece que de repente tras la nominación de los ministros sonaba como, bueno, hay que cambiar algo para que todo siga igual, digamos, y seguía más o menos igual. Me parece que hoy día desde los propios parlamentarios también se pide más participación y más renovación de los así llamados cuadros dirigentes. No, sin duda. Ya. O sea, yo creo que hay algo que cambió para la sociedad y también cambió para los partidos. Y es que el poder hoy día está más plano. Y por tanto a pesar de que algunos no lo quieran así, digamos, pero hay un intento de no solo ser parte del producto final de algo, sino que también del proceso por el cual se llega a ese producto final, y eso significa una mayor participación. Y claro, una cesión de espacios por quienes ostentaban ese poder y que eran esa élite. Eso pasó... y avasalló la política, no por nada es que está tan mal evaluada los partidos políticos, el Congreso como tal, porque la política no se hace solamente en los muros del Congreso, sino que se hace también en la calle, en la sociedad. Entonces, en los partidos está esa crisis de, llamémoslo así, representatividad interna, y que las causas son las que lo unen. Yo creo que los partidos de futuro son los que tienen causas coherentes que se agrupan, y las coaliciones son sobre todo eso. Entonces, a mí me falta ver con más ganas a los mismos parlamentarios y el Ejecutivo empujando temas que son causas. Y una última cosa, el senador Chaguán dijo algo que yo sí no comparto, que es que si no hubiese sido porque se habían puesto personas en estas comisiones transversales, la oposición no sacaría la cresta. Yo quiero decir que si esa era la estrategia es pésima, porque la oposición no saca la cresta igual. Y segundo, las comisiones no fueron... Perdón, ¿qué oposición? Es verdad que hay distintos tipos de oposición. Hay una que ha sido durísima desde antes de partir y que critica sin ni siquiera saber, digamos. Y otra que está dispuesta primero a reflexionar y después critica o no. Entonces, a mí me parece que esas comisiones que se armaron, como la Comisión de Infancia donde participó Gabriel, la de Salud y otra, no son con el intento de neutralizar a la oposición. Sería absurdo además que fuera eso el intento. Sería no saber a quién estás convocando. Que no somos pollos. Sino que se hace porque hay temas que la política se mira al ombligo de manera permanente y por tanto no tienen solución y no son prioridad. Esa es la lógica. Entonces, criticar eso me parece que también es equivocado. Hay una reflexión interesante en este debate que quizás no es muy popular, pero que creo que vale la pena ahondar un poquito.
que respecto a cómo van a ser los partidos del futuro. Yo me imagino, nosotros en el Frente Amplio estamos iniciando dentro de cierto sector de lo que se ha venido a denominar la izquierda del Frente Amplio, parte de un proceso de convergencia con otras fuerzas, porque en el Frente Amplio hoy día existen 13 organizaciones y yo por lo menos, y varios más, en el movimiento autonomista la posibilidad de convergencia ganó por 80% en un referéndum interno que hicimos. No concibo de que existan 13 maneras diferentes o 12 maneras o 11 maneras diferentes de entender la izquierda en Chile. Por lo tanto, hay con varias fuerzas, en particular con Izquierda Libertaria, con Nueva Democracia, con las cuales tenemos un espacio para converger en una misma organización, y eso es algo que va a entrar en debate durante los próximos meses. Pero yo me imagino un partido menos ortodoxo, un partido que sea capaz de convocar diferentes tipos de culturas, que evidentemente tenga una coherencia interna, pero que no sea el viejo partido leninista de izquierda en donde no se permite ningún tipo de disidencia al interior y en donde solo los platos sucios se lavan en casa y después todos actúan absolutamente cuadradamente. A mí evidentemente que la disciplina al interior de un partido me hace sentido, pero tiene que apuntar a una mayor transversalidad, particularmente en tiempos en estos tiempos millennial de tanta como dispersión de las voluntades. Los partidos tienen que adaptarse también a los cambios sociales, tratando de empujar con convicción cambios propios. O sea, los partidos no pueden ser un reflejo prístino de la sociedad actual, sino que tienen que tener como un hacia dónde ir, y ese es un debate que me parece súper interesante y que nosotros lo vamos a llevar adelante durante este y el próximo año. Así que es algo que pasa transversalmente en la política chilena. Sí, ¿Voy yo? Un temita antes de ir antes de la música, que la va a presentar el diputado Gabriel Boric, a propósito del fin de la toma de la Universidad de Portales, la toma por alumnas, sí, el movimiento feminista. ¿Qué les parece la disposición de la universidad y en otras entidades que están aprobando el uso ya oficial del lenguaje inclusivo? Yo creo una de las cosas que he aprendido a partir también de la literatura, y yo creo que el ejemplo más bonito de esto, que quizás es un poco exagerado, pero que lo plantea por primera vez en los años 20, es el libro Altazor, Viaje en Paracaídas, de Vicente Huidobro, en cómo en el mismo libro se va deconstruyendo el lenguaje a la medida que avanzan los cantos. Es que el lenguaje es esencialmente dinámico y que por lo tanto se va adaptando también a los usos sociales. Y cuando tú hoy día, cuando se hace evidente de que las mujeres no pueden seguir siendo excluidas del debate y del espacio público, como ha sido permanentemente, y por eso extrañamos también a la Patti hoy día, que entiendo que está en Londres por pega. Pero no la hemos echado a patadas ni mucho menos. Vuelve. Pero cómo esa participación de las mujeres en la sociedad se expresa también en el lenguaje. Ya no solo de las mujeres, sino que también de otras diversidades sexuales. Entonces yo creo que saludo esta resolución de la Diego Portales, espero que se replique en muchas universidades. En la Chile también hay se está dando ese proceso de debate. Yo creo que son cambios inevitables que está bien que sean empujados por estas movilizaciones. A mí me hace del todo sentido. Mira, me parece bien que haya un lenguaje que sea más inclusivo, que no pretenda circunscribirlo exclusivamente como al mundo masculino, y me parece bien la aclaración que hizo Carlos Peña después para decir que esto no iba a contrariar las reglas ortográficas del español. Porque yo una vez leí una entrevista que me llamó mucho la atención, que le preguntaba a una persona que si tenía 2 hijos y una hija, iba con ellas al cine, ¿cómo le decía? Entonces decía, voy con mis hijos al cine, decía, no, voy con mi hijo y mi hija. Ya, ok, yo en eso estoy perfectamente de acuerdo. Pero dijo, no, también podría decir voy con mis hijes. Dije, no, ya eso no me suena. Y después voy con mis seres sociales. Y dije, no, ahí sí que ya no, ya. Ahí sí que ya no. Ahí sí que ya no, porque una mascota también es un ser social que vive dentro de la sociedad. Entonces me parece que... Exactamente. No, porque significant other, por último, es una persona, digamos. Por un ser social... Mi perro. Un ser social puede ser una planta, ¿cachai? Entonces ahí me parece que llega a tal punto la deconstrucción que es una deshumanización. Entonces eso es lo que no puede ser. Me parece bien que uno incluya, claro, a mí me retan a veces adentro de mi partido porque digo, cuando hablo de niñas y niños, y lo hago con querer.
Y ellos me dicen, ay, pero ¿por qué estás? Bueno, porque me parece que Maldito eso... comunista. Me parece que ese tipo de cosas sí tienen todo el sentido del mundo. Te estáis kernizando. Pero hay otras en las cuales yo creo que al final termina siendo un poquito ridículo porque no se entiende. Entonces, Claro. la ridiculización finalmente termina por jugar en contra de la lucha de igualdad. Nosotros logramos Entonces, que ahí hay que tener cuidado. el texto final del Acuerdo Nacional de Infancia fuera hecho con lenguaje inclusivo. Y es bueno como ver cómo eso va avanzando en diferentes espacios. Me toca presentar. Sí. Le toca presentar. Le quiero agradecer esta oportunidad a Radio Nacional de que nos dejemos poner música. Yo había La próxima semana le toca a Jaime Belolio. había pensado una canción un poco más down, pero me convencieron con toda La atención hora. de que No Fake po- Plastic Trees Claro. no era adecuada para partir un lunes. 10 para las 9 de la mañana. Así que para partir con más energía, 2 más 2 es 5 de Radiohead. Are you such a dreamer to put the world to rights? I stay home forever, but two and two always makes a five. I lay down the tracks, sandbag and hide. January has April showers, and two always makes a five. It's the devil's way now. There's no way out. You can scream, you can shout. It's too late now. Because you're my meditation, 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 meditation. Yeah, I might be your meditation, 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 meditation. Yeah, I might be your meditation, 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 meditation. Yeah, I might be meditation, 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 Question my authority, or put me in a box, 'cause I'm not, 'cause I'm not. Oh, going to the king and the sky's falling, but it's not, but it's not, but it's not, maybe not. En Sonar Informativo es el momento deportivo con Ignacio Pérez Tuesta. 8:53 minutos. Don Ignacio. 0-0 primer tiempo, Suecia y Corea. Ah, pero por favor, ese partido es un relleno. Partido que le importa solamente a coreanos y suecos, básicamente. Yo me imagino que todos acá participan en unas pollas mundialetas. ¿o Sí, no? pues. ¿Cómo les ha ido a propósito? ¿Ustedes Bien, están- yo voy segundo. ¿Sí? Sí. ¿Con quién en el partido, amigos? Sí, amigos, no, Ahí. amigos, tenemos un chat de futbolero WhatsApp y nos metimos a una página que se llama Resultado Exacto.
Sí, no, hay una... que es muy buena. No abras ese chat en comisiones. No, Sí, no, de oiga, hecho, de hecho no lo hago. Sí, oiga, ¿cómo? Oye, que esto... Ya, pero. ¿Cómo? a ver, Es que a Rafa ver. no sabe lo que le pasó al No, pero diputado. no importa, ya pasó. Es que varias gente está preguntando. Yo traté de pararlo lo más que pude, pero íbamos, él insistía. íbamos a, Ya, hablemos al mejor mundial. de- al mundial. Vamos a mundial. Ya. 0-0 primer Estoy tiempo. perdiendo de algo importante, me parece. Sí, después... Oye, pero han habido partidazos. Sí, Han eso habido- hablábamos con Han Rafa. habido partidazos. Y la frustración que provoca no estar ahí por la reconcha su todo es demasiado frustrante. O sea, el partido de Perú fue un partidazo. Muy bueno. El que perdió 1-0 con Dinamarca, Perú. Yo estoy Entretenido. sorprendido de Carrillo. Cómo desbordó por la banda derecha y hasta por todo la el izquierda todo el tiempo. Bueno, el golazo de tiro libre también que han habido. la- El golazo de Serbia, de Cristiano Ronaldo. De Ronaldo, no, pero ¿Viste el de- cómo el- mide la distancia? el de 3 Serbia pasos también es atrás, uno al extraordinario. lado, pasos largos. dice. El de Serbia también fue extraordinario. Sí. Extraordinario. Sí, en general... El único partido que me perdí fue el de Serbia, que era ayer de madrugada. y el de ahora, Suecia con Corea. Sí, eso no. Eso no. ¿Y viste Irán-Marruecos? Sí lo vi, por Sí, yo supuesto. tenía apostado por Con- Marruecos en todo caso. Con gol, también. Sí, autogol, casi todo, un sí. autogol. autogol en el Sí, último lo vi. minuto. Oye, Autogol en el ¿y último qué minuto. le gustó más? Porque claro, uno dice, perdió Alemania, o más bien gran triunfo Bien en México. México, muy bien. Empató Brasil, empató Argentina, es decir, uno empieza a ver los candidatos, o los que eran candidatos antes del inicio, y no han cumplido lo que se esperaba al menos en el debut. Bueno, el caso de España con Portugal empataron, fue otro partidazo el viernes. Partidazo ese. ¿Cómo han visto los, entre comillas, candidatos? Mal, Yo- po. Yo creo que varios que se sentían ellos mismos como campeones desde antes no han sabido. Le pueden echar la culpa al miedo escénico, que venían apretados, lo que fuese, pero Messi hizo un partido asqueroso. En verdad no, es injusto. No estaba jugando tan mal hasta que cuando le fue a pegar se apretó completo y le pegó, pero... Yo lo vi y dije lo pierde. Pero total, Lo- estaba con la cara apretada así como, yo creo que recordó los penales perdidos. Además, si no, lo, lo partió lo pésimo. comparáis Y con la estuvo cara de muy mal. Ronaldo, cuando Cristiano Ronaldo, así como ultra Sí, enfocado, sabiendo perfecto. Cuando Cristiano Ronaldo se para frente al plato, lo hace. Sí. Cuando Messi se paró frente al plato, lo pierde. No es que yo esté iluminado, en la cara los delataba ambos. Yo creo que hasta ahora, de los que han andado mejor, a pesar que fue muy temprano, entonces no pude verlo bien, es Francia, que anduvo ordenado, que ganó su partido. Claro, no le tocaba tan difícil, pero fue los demás... 2-1 nomás Australia, ¿no? Sí. En Australia, que digámoslo, tiene el pie cuadrado. Sí, Pero un poquito más redondo que Islandia, Pero sí. jugaron todos atrás y Islandia a mí me sorprendió que Grande, jugaron bien. lo viste. Se le metieron con todo. Ayer también me sorprendió que Alemania terminó jugando con 5 delanteros. Sí. O sea, ya era absolutamente toda la carne en la parrilla Claro. y no se podía, ¿no? Bueno, y qué bonito- México con qué- una línea de 5 atrás. Sí. Qué bonito lo que dijo uno de los relatores. Yo tengo una aplicación pirata para verlo en el celular que les recomiendo que la bajen. Se llama Pura TV. Funciona con HD así, pero impresionante. O también pueden bajar la DirecTV si es que están contratados. Yo tengo más. La legal. El legalista de Lole. Pura TV. Y que me sorprendió cuando Alemania pasa a los 5 delanteros, cuando mete a Mario Mario Götze. Gómez. Mario Gómez, Mario no, Gómez. no Mario Götze, a Mario Gómez. Decían, bueno, como se jugaban hace Claro, hace los 50 30. años, como se Sí. jugaba hace 50 años, dice. Y Sí, claro, que correcto. eso efectivamente hoy día ya no pasa. Y Alemania, ¿sabes qué? Bueno, el fútbol se mide por resultados, no por mérito, bla, bla, todo eso. Pero Alemania no jugó un mal partido. No, No, para jugó nada, un mal no. partido. Es que México lo hizo muy bien. Y México lo hizo muy bien. Salió de igual a igual, logró meterla, se encerró y la defensa resistiendo. Pusieron hasta Rafa Márquez. Yo estoy juntando el mundial. Estoy juntando Las láminas, perdón, quiero decir. juntando el El álbum del mundial. Y he encontrado Rafa Márquez te sale dos los últimos tres. dos jugadores que nacieron antes del 80. Rafa Márquez y un jugador de Australia, que se me olvidó el nombre ahora, que era Cahill. ¿Cahill? ¿También tan viejo? Cahill, del 79. un anciano. Ambos, Como diciembre. no, pero ambos del 79. Y todos los jugadores son mayores que yo. O sea, son menores. Mira, sí, Entonces, como uno ya se va y cuando No, yo lo no, veía, ya no fuiste a jugar al yo pensaba que iba a ser convocado. Pero en algún Gabriel. momento. Bienvenido a la realidad de los mayores de 35. Es lo que hay Yo nomás. tengo po. 32. weón. Pero bueno, vamos camino. Todos nací casi mucho No importa, noventero, todavía mucho puede noventero. ser entrenador. Pero no hay ninguno que haya el más joven que he visto es uno que nació en 99 de Senegal, creo.
Pero está Oye, bonito, le pero recomiendo a mí me ha sorprendido el Mundial. Yo tenía menos expectativa de los partidos de la Claro, primera el ronda. mundialazo, Ha estado entretenido, ha estado bien. Los partidos, lamentablemente, no he podido verlos como quisiera, pero No, ha estado baja la súper bueno. aplicación que Sí. dijo. Pura TV. que dijo el Sí, diputado pero ha estado Sí. entretenido. Y obviamente la tecnología y otro también, a mí me encanta ese tipo de cuestiones. Entonces, bueno, da lo mismo que lo pueda decir, ¿no? Pero en DirecTV tiene una cuestión bien chora que se llama Mix. Entonces, que te ponen 3 pantallas y te pone, y además podéis ver la táctica. Entonces, es una cámara que solamente lo ves desde arriba, desde la perspectiva de un equipo Claro. o del otro equipo, y podéis tener el mix. Cómo digamos. se ve Que la es el formación. partido, Sí. más los datos, más la figura de las imágenes que tiran, no sé, por ejemplo, los entrenadores. Y eso es bacán, porque uno tiene todo el detalle que a uno le gusta ver de la cara a los tipos, lo que está gritando y otro, entonces es súper entretenido. Sí. Oye, a los que tienen WhatsApp, les recomiendo que agreguen a un nuevo amigo que se llama Bot Mundial. Bot Mundial. Bot Mundial, cuyo número es el más 569 5120 0000. Más 569 5120 0000. Póngalo en los grupos mundialeros y le pones como hashtag grupo A y te pasa todo las estadísticas del grupo, hashtag goleadores, todo la tabla actualizada, el fixture. Pongan hashtag Chile y se van a sorprender cuando vean, cuando vean que No, responde. no va a Cuando- salir ningún ruido. No, 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 ya, por si acaso, digo, para aclarar. no me voy. Es que la gente estaba preguntando, lo teníamos que- Trágame tierra, trágame tierra. Está muy bueno para los memes, Boris, así que no le manden cosas, por favor. Ni meme, ni otro, no. Díganle de antes que es broma. O bajar el volumen. en Empecé a fin. caer. Nunca abra esos Ya. documentos. Ya, hoy día Bélgica-Panamá a las 11 y luego debuta Inglaterra con Túnez Eso. a las 2 de la tarde. Son los partidos que Inglaterra quedan, tiene además un de... equipo bien renovado, Sí, yo le tengo fe. Así que vamos a ver Bélgica, cómo anda. Otro de los que Sí, dicen que la eterna podría- promesa. La eterna promesa. Muy bien, muy bien. Y Uruguay juega el miércoles. Perfecto. 9 de la mañana con 1 minuto. Don Ignacio, don Jaime, don Gabriel, muchísimas gracias. Muy buena la canción de Radiohead para despertarse con ánimo y con energía. Muchas gracias, jefe. Nos vemos. Un abrazo. Chao. Aquí el punto de vista.